circulación, ¿no? Circulación, compra, y el dinero pasa a su forma productiva, ¿no es cierto? Es el cambio de forma. Ya, el capital, estamos hablando de capital ya, ¿no? Estamos en el escenario del capitalismo. El capital, dijimos nosotros, es una relación social. Eso es lo que entendemos nosotros como capital, ¿no? Ahora, asume formas diversas en su desenvolvimiento. ¿Cuáles son esas formas que asume? La forma dinero, la forma productiva y la forma mercancía. Inclusive yo le digo, ¿no? Ninguna de esas tres, ¿no?, formas que estamos hablando de capital es propio como partir de nacimiento del capitalismo. Los medios de producción y la mano de obra ha existido de siempre. El hombre se consolida y tiene que producir, ¿no? El hombre consolidado es productor de instrumentos de trabajo, y eso es lo que conocemos como medio de producción, junto con sus materias primas, ¿no? Curso 1, recuerdan, producción social, medio de producción. Y quien moviliza, quien maneja estos medios de producción y le da forma para poder satisfacer su necesidad de consumo final es el trabajador. Eso siempre ha existido, ¿no es cierto? Ahora, en sociedades, sobre todo de explotación, es donde aparece fundamentalmente el mercado y el dinero, porque el mercado y el dinero aparecen en forma de explotación, ¿no? En el esclavismo ya existía la mercancía y existía el dinero, ¿no? Ustedes saben que los griegos estudiaron algo de eso. La economía, decían ellos, era administración de la hacienda y de la polis, y cuando había un enriquecimiento en base al dinero, ellos le llamaban crematística. ¿Y cómo se enriquecía una persona con dinero? ¿Cómo se enriquece? A través de la compra y venta, ¿no? Comercio, estoy hablando en formas precapitalistas, y a través del préstamo, ¿no? Endeudamiento, que ellos le llamaban usura. Siempre ha existido, ¿no? Entonces, debe quedar claro, el dinero no es capital per se, por sí mismo, no lo es. Asume la función de capital en un determinado escenario. La mercancía tampoco es capital por sí mismo, asume la forma de capital en un determinado escenario. Igual, los elementos productivos tampoco por sí mismos son capital, asumen la función y la forma de capital en un determinado escenario. Y ese es el escenario que estamos poniendo, ese es el escenario capitalista. En este escenario capitalista, el dinero actúa como capital. Si todo el mundo o todos los que tenemos un monte de dinero, normalmente decimos tener un pequeño capital, con el cual pueden iniciar un pequeño. Y acá en el Perú, sobre todo, que tanto hablamos de emprendedores, ¿no?, donde puede empezar un pequeño negocio. La máquina, las materias primas, para el capitalista también es parte de su capital. Y su inventario, o stock también como se conoce, sus almacenes, mercancías, cualquiera que sea, también es parte de su capital. No queda claro, ¿no?, la forma de capital. El capital es una relación social, ¿cierto? Bien, entonces, asume la forma productiva de producción y fuerza de trabajo. Con el dinero se compra medio de producción y se compra mano de obra, ¿no? Mano de obra que nosotros lo conocemos como fuerza de trabajo. Hay cosas que si ustedes no lo están entendiendo, pregunten. Yo, como les repito, ¿no?, y ya me estoy quedando un poco, todo aquí. Si yo voy a tratar de avanzar lo más que pueda el día de hoy, yo llegar hasta por lo menos reproducción simple. Ya la siguiente clase nos hacemos los sistemas de reproducción ampliada, ¿no?, porque el examen tendría que venir hasta lo que es precio y producción. No sé si llegaremos hasta ahí, pero por lo menos lo que es precio y ganancia, lo que es precio y costo, ahí deberíamos, y lo que es cuota general de ganancia, mínimamente hasta ahí debería llegar el primer examen. En el mejor de los casos, hasta precio y producción. Precio y producción es un tema bastante fuerte, ¿no? Entonces eso implica que ustedes tienen que ir leyendo. Aquí 2 o 3 semanas más adelante ya tomamos la primera evaluación. Entonces yo no sé hasta dónde puedo avanzar. En los otros salones no voy a tener tantos problemas, ¿no? Ya avancé un poco. Bien, entonces dijimos que acá hay una relación
cualitativa y cuantitativa. La cualitativa es lo que venimos diciendo, ¿no? ¿Quién es el dueño de los medios de producción? El capitalista. ¿Quién es el dueño de la mano de obra, la fuerza de trabajo? Es una relación social, ¿no es cierto? Capital, trabajo. Esa es la relación cualitativa, ¿no? ¿Cuál es la relación cuantitativa? La cantidad de medios de producción y la cantidad de mano de obra que va, o fuerza de trabajo que va a utilizar, a manejar esos medios de producción. Y eso sabemos, ya sabemos, ¿no? Ya lo hemos dicho, lo repitiendo rápidamente, depende de la tecnología, ¿no? De acuerdo al grado de desarrollo tecnológico existente en la sociedad en determinado momento, el productor, en este caso el capitalista, no siempre el productor ha sido capitalista, pues no, el productor es capitalista. Yo digo el productor capitalista en el sentido ya de clase social de dominancia, porque todos sabemos que el gran productor, el que produce toda riqueza, es el trabajador, ¿no es cierto? Pero también sabemos que el propietario de toda la riqueza, ¿quién es? El capitalista, ¿no es cierto? Y lo sabemos y hemos fundamentado. Entonces eso lo hemos fundamentado en el curso 1, por qué el capitalista es dueño de todo lo producido. Y una parte de ella tiene que ir evidentemente al trabajador con el nombre de salario, ¿cierto? La otra parte va al capitalista con el nombre de beneficios, o utilidades, o ganancias, o plusvalía, sinónimos, y otra parte va para el propietario de la tierra. En la sociedad capitalista es salario, beneficios y renta. Bien, hasta ahí, ¿no? Habíamos explicado, y dijimos son importantes, ¿no? Cositas centrales, ¿no? Por ejemplo, acá hablamos de la fuerza de trabajo, ¿no? Dinero de fuerza de trabajo. Y nosotros sabemos que el capital, ¿cómo circula? Son cosas importantes, dice, para entender esta sociedad. Dinero, mercancía, dinero, ¿no? Solamente que el dinero final es de mayor cantidad que inició el proceso. Pero el trabajador, su mercancía, y estamos hablando de su mercancía, ¿no es cierto? Porque hay un mercado laboral, ¿no es cierto? Y si hablamos de un mercado es porque hay mercancías. Y ese mercado laboral, ¿con qué llega el trabajador? ¿Cuál es su mercancía? Su fuerza de trabajo. Y el capitalista también llega con su mercancía. ¿Con qué mercancía llega él? La forma, pues digo, viene la forma. Si el trabajador va con su mano de obra, ¿a qué está yendo al mercado? A venderlo. ¿Y con qué se compra? No, ¿con qué se compra? Ya, lo que va a recibir es un salario, pero ¿con qué se compra? Entonces, ¿quién lleva el dinero? Entonces no lleva medio de producción, ¿cierto? Lleva dinero. Todas esas cosas tienen ustedes que diferenciar y distinguir, ¿no? Vamos a ir hablando y vamos a ir explicando. Ustedes espero que se vayan dando cuenta que no diferencian casi nada, un poco. Tienen que aprender a diferenciar las cosas. Robert, dime un favor. Sí, pero yo ya el dibujo no parecía. ¿Qué prenderla? Ya, Robert, gracias. No se queda aquí caliente. Bien, entonces, esas son cuestiones importantes que hay que tomar en cuenta. Entonces, ahorita en la diapositiva vamos rápidamente a lo puse por acá, que no se borra. Bueno, lo tenemos ahí. Entonces, les decía lo siguiente, es así como circula el capital, porque su finalidad, para que vean ustedes la diferencia en los intereses que tiene cada uno. El trabajador tiene un interés diferente al capital, o si lo vemos por el capital, el capitalista tiene un interés diferente al trabajador. ¿No? Se necesitan, es cierto. Ambos se complementan, es totalmente cierto. Pero más cierto es entender que quien domina es el capital. ¿No? Quien domina es el capital. Y la circulación también tiene diferencias. Gracias, Roberto. Entonces, ¿cómo circula la mano de obra? Como decíamos, ¿no? El capitalista va con dinero, ¿no?
etc. El trabajador va con su mano de obra, fuerza de trabajo, va con su mercancía, fuerza de trabajo. Lo vende y tiene el dinero, ¿no es cierto? Que es su salario. ¿Y qué hace ahora este trabajador con su salario? ¿Qué normalmente es un trabajador con su salario? Compra sus medios de vida, sus medios de su bienes de consumo personal. Esto es de prima, que nos explica con mucha claridad que lo que busca el capitalista es ganancias. Eso nos explica a algunos, ¿no? Y no sé ustedes, pues yo les pregunto a ustedes siempre cómo interpretan, cómo analizan lo que está pasando en el mundo. Porque al final lo que interesa y lo que ustedes tienen que interpretar es lo que pasa en el mundo y sobre todo lo que pasa en el Perú. ¿Es cierto? Todas las situaciones que se dan, que tienen todo un contenido económico. Entonces, pero acá la circulación es de este tipo. ¿No? El trabajador empezó con su fuerza de trabajo y termina con sus medios de vida o medios de subsistencia. ¿Recuerdan? Circulación mercantil simple. ¿Cuál es su finalidad? Curso 1. Yo le dije, capten bien todo esto porque nos va a ayudar para todo lo que hacemos en el curso 2. Siempre una primera parte, jóvenes. Si no se acuerdan de todo esto, yo les recomiendo que repasen su curso 1. Yo me tomé la molestia de hacer toda una clase de introducción y tratar de explicar estas cosas, en el sentido que ustedes entiendan lo que tienen que repasar. ¿Cuál es la finalidad de este tipo de circulación? Está planteado ahí. Entonces acá viene otro aspecto que yo siempre, ¿no?, trato de decirles, trato de decir a los muchachos, ¿no? Criterios, pues jóvenes, criterios, porque sí hay que manejar criterios. Ni eso manejan. Por criterios solamente, ¿no? Ya lo olvidé, pero yo, el que llevó algo, poniéndole, se recordará, aunque sea, pues. Algo, haciéndole, ¿no?, nuevamente poniéndole en la actualidad, se recordarán. Es un mínimo de criterios. ¿Cuál es la finalidad del trabajador? ¿Qué busca? Lo que busca es satisfacer necesidades. Pero vean ustedes, ahí se ve con claridad la diferencia entre un capitalista y un asalariado y los intereses diferentes que se tienen. El capitalista busca ganar y el trabajador lo que busca es mejorar sus condiciones de vida. Eso es lo que busca. Ahora, claro, aquí ya no voy a meter la categoría de dominio y de dependencia, porque si bien es cierto ambos se necesitan, también es cierto que la mayor dependencia es del trabajador respecto al capitalista, ¿no? Porque el trabajador no tiene nada. Dime, sí. No recuerdo que había mencionado la semana pasada, pero que sin el capitalista obviamente el trabajador solo tiene su mano de obra y con eso no va a contar, pero que si es que el trabajador no está, el capitalista aún tiene el dinero y aún tiene en cierta forma los medios de producción para poder permitir seguir viviendo. Claro, él puede seguir viviendo, pero ya dejó de ser Capitalista. ¿Se dan cuenta? Por ahí también lo que dijimos a eso es importante, ¿no? Sin el trabajador no hay capitalista. O sea que no es tan cierto cuando nos pintan de que un poco nosotros más tenemos que agradecerle al 1000% al capitalista que nos da empleo y por lo tanto nos da un ingreso y podemos vivir. No es tan cierto totalmente eso, ¿no? Porque él también, si no estuviera asalariado, no podría ser capitalista. Él es capitalista porque hay el asalariado. Lo hicimos, ¿no? El esclavista es esclavista porque tiene al esclavo. Sin que el esclavo sería esclavista, no, es imposible. Poníamos cuestiones históricas para reforzar. Bien, eso entonces, como dice un compañero, ya lo vimos. Entonces, la primera fase, ahí cerrábamos eso, de la primera fase. La primera fase
Bueno, todo esto lo hicimos, ¿sabes? Si tienes alguna pregunta, háganlo, ¿no? Pero quedamos en la segunda fase. ¿No? ¿Qué era lo importante? ¿No? ¿Qué era lo importante, lo esencial o lo determinante? Como quiera ver, no tanto importante, quizás lo esencial, ¿no? Porque dinero, mercancía, medio de producción, fuerza de trabajo. Ambos son importantes, pero ¿cuál es el elemento determinante? ¿Qué es lo que caracteriza a esta primera fase? Y recuerda, dijimos, para entender esto hay que ver en términos globales, integrales. Entonces, en términos de finalidad. ¿Qué busca el capitalista? Busca esto, ¿no es cierto? Plusvalía. Esto es lo que él busca. Esa es su finalidad. ¿No? Sacar más de lo que invirtió. ¿No? Esa es su búsqueda. Entonces, en función a su finalidad, damos la respuesta. ¿No? ¿Por qué lo esencial es la compra de fuerza de trabajo? Porque él está buscando plusvalía. ¿Y quién es el que le produce, le genera la plusvalía? El trabajador. ¿No? Sin él no tendría la plusvalía. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? La finalidad. Como cuando leíamos también ahí, ¿no? Si el dinero es capital, es por el escenario en el cual se mueve. Se entiende que ya aparecieron las relaciones capitalistas, ¿no? Y por eso es que se compra y vende la mano de obra en el mercado laboral. Poníamos una analogía, ¿no? Se compran y venden esclavos. ¿Por qué? Porque evidentemente ya apareció la relación, ¿no? Esclavista-esclavo. Si no hubiera aparecido esa relación social, entonces ¿cómo se van a comprar y vender esclavos? No tiene sentido, ¿no? Igual acá, ¿no? Se compra y se vende la mano de obra, es porque ya apareció la relación social, apareció el capitalismo. E históricamente hemos dicho, ¿no? Como nace la feudalidad, con la Revolución Francesa, históricamente en el mundo, países que siguieron atrasados, ¿no? Pero históricamente, ¿no? Se sabe que con la Revolución Francesa, historia económica, se acaban los privilegios feudales, ¿no? Lo que hace Francia es eliminar todo privilegio feudal. Entonces, ¿quién asume ya el poder y quién direcciona la sociedad? ¿Quién asume el poder? Ese es la burguesía, pues, historia económica, ¿no? Con la Revolución Francesa se acabó la monarquía y el absolutismo, la monarquía absolutista, ¿no? Porque un país capitalista como es Inglaterra se sigue desenvolviendo con monarquía, pero ya no es la monarquía basada en el absolutismo, sino la llamada monarquía constitucional, ¿no? Donde se dice, y le dicen bien claro en el Parlamento, ¿no? El rey gobierna, ¿no es cierto? Pero quien decide todo es los sectores burgueses. Bien, entonces eso fue la primera fase, ¿no? El dinero se convierte en capital porque el papel se desempeña, lo irracional es desaparecer, que el trabajo tiene valor, y hemos dicho, el trabajo no tiene valor, quien tiene un valor en el mercado, lo que se compra y vende en el mercado no es trabajo, lo que se compra y vende en el mercado laboral es fuerza de trabajo, mano de obra. El trabajador lleva su mano de obra, el capitalista le compra su mano de obra. Y el valor de la mano de obra, el precio de la mano de obra, ¿de qué depende? Depende de sus medios de subsistencia o medios de vida. Pero el trabajador produce por encima de sus medios de vida. Pero eso que produce por encima de su medio de vida no queda para él. Queda para el capitalista, ¿no? Una explicación de la ganancia, no es un valor, ¿no? Definitivamente. No hay, ¿no? Salvo que se quiera poner otra explicación, ¿no es cierto? Para eso ustedes tienen que estudiar más a fondo. Yo decía, hay toda una corriente que dice, no, la ganancia sale de la circulación. ¿Por qué? Porque todos vemos que todo capitalista, ¿en qué momento recién toca y ve su ganancia? ¿En qué momento el capitalista toca y ve su ganancia? ¿Después qué? Después de vender su mercancía. Y da la impresión de que esa ganancia, ¿no? Se genera en el proceso de venta de la mercancía, y eso no es cierto.
porque nos vamos a la segunda fase. ¿Qué pasa en la segunda? No sé si ya eso hicimos, no sé si tienen preguntas sobre esa primera fase. La segunda fase la hacemos cortísimo, nos interesa bien. La producción se generaliza en trabajo asalariado. Capitalismo es generalización del trabajo asalariado, ¿no es cierto? Ese es capitalismo. Entonces, eso lo hemos visto en el curso 1, ¿no? Se generaliza. Ya sabemos que el campesino es expropiado de sus tierras, ¿no? Inclusive en las ciudades, el artesano es destruido también, ¿no? Y la destrucción del artesano da origen a las primeras manufacturas y a la aparición de la fábrica. La mano de obra mayoritaria que aparece como asalariado viene del campo. Por eso que ustedes verán, si hacemos un poco de historia económica, vemos que, por ejemplo, en el esclavismo en su última etapa, cuando ya el esclavismo se estaba yendo en decadencia, lo que lo lleva a su caída son los levantamientos de esclavos, ¿no? Para nosotros nos ha llegado el levantamiento más conocido, el de Espartaco, ¿no? Que remeció Roma y casi se trae abajo en ese momento, ¿no? Después ya cayó el esclavismo, pero en ese momento lo remeció. Pero es la constante lucha de los esclavos tratando de salir de su condición de ser propiedad de otro, ¿no? Es la lucha del esclavo. En la feudalidad, en la Baja Edad Media, sea siglo XVI, XVII, puros levantamientos campesinos. ¿Por qué se están levantando los campesinos? Frente a la exacción feudal. Ustedes saben que la última etapa, esta es una cuestión muy breve, esta es toda una historia, yo no voy a hacer todo el proceso, eso se hace, ¿no? Se explica bien, ¿no? Pero en la etapa de la Baja Edad Media, el feudal empieza a exigir la renta en dinero, porque en la etapa de apogeo del feudalismo, llamémoslo así, que es entre la etapa entre el siglo VII hasta el siglo XII, XIII, que es la etapa del apogeo del feudalismo, la renta era en especie. Al inicio era en trabajo, pero la renta fundamentalmente es en especie. El campesino da parte de su producción, produce, se queda él con lo que va a satisfacer sus necesidades y el excedente se le entrega al señor feudal, al terrateniente feudal, dentro del cual evidentemente está la iglesia, ¿no es cierto? Está la iglesia, porque también ha sido una de las principales propietarias de tierra. Bien, entonces el campesino empieza, el campesino empieza a tener que ir al mercado, ¿para qué? Para poder pagar la renta si le exigen renta en dinero, ¿cómo puede tener dinero el campesino? Tendría que estar vendiendo su producción, ¿no? Entonces ustedes verán que esos son los mecanismos que van ampliando y haciendo crecer cada vez el mercado. Y por ahí va la explicación, ¿no es cierto? El capitalismo es total e íntegramente mercado. Lo que quiero hacerles ver es que de las entrañas de la feudalidad se están creando las condiciones para esa nueva sociedad. No es que alguien haya querido que sea así, sino que eso es lo que creamos, eso es lo que hicimos. Esto viene a raíz de que alguien, no sé, en otro salón, en otro profesor, y usted habla de que el capitalismo está en decadencia. ¿Y qué vendría para adelante? Pónganse a estudiar, le digo, pues ustedes son los que tienen que dar una respuesta a eso. Yo le pongo una respuesta muy personal, le digo, de acuerdo a la corriente, ¿no?, teórica que uno conoce. El capitalismo crece y en el crecimiento del capitalismo cada vez se socializa más el trabajo. Pero si por un lado se socializa más el trabajo, por otro lado se concentra cada vez más la riqueza en menos manos. Eso evidentemente tiene que estallar, eso no puede durar, definitivamente va a estallar. Porque ¿cómo se vive con cada vez menos población mundial llevándose la mayor? El 1%, ustedes lo saben, ¿no? Naciones Unidas, Banco Mundial, el 1% de la población mundial se lleva más del 50% de la riqueza. Quiere decir que el resto tenemos que repartirnos entre toda la población que queda. Con la gravedad que en crisis mucha gente entra en fuerte nivel de pobreza. Tan fuertes son los niveles de pobreza que ahora se ha acuñado la categoría de extrema pobreza. Yo le digo ahora porque yo nunca estudié la extrema pobreza. Yo estudiaba acá por los años 70 y no estudiábamos la extrema pobreza, no la conocíamos.
¿no? Y la sociología que nos hacía, ricos, pobres y una franja de clase media que ella mayoritaria, que era el sostén de la burguesía. Entonces se le llamaba pequeña burguesía. Igual le digo, ¿no? En términos de producción, nosotros estudiamos las pymes, pequeñas y medianas empresas. Ahora, ¿qué tenemos? Las MIPYMES, micros, pequeñas y medianas empresas. Entonces, nosotros no conocíamos la microempresa. Pues le digo, hemos avanzado. Por ahí nomás uno va sacando cuenta y teniendo un hilo conductor para estudiar y analizar el tipo de sociedad en que estamos. Porque eso es lo fundamental que hay que estudiar, para ver cómo superamos esa situación en la cual nos encontramos, que nos lleva a problemas bien fuertes de supervivencia. Yo veo que ahorita la cosa es bien dura, ¿no? Claro, en la pandemia no se vio porque ya la pandemia todos estuvimos encerrados. Y es cierto que saliendo de la pandemia, no nos olviden que en la pandemia tuvimos el 80% de informalidad, etcétera, etcétera. Pero saliendo de la pandemia, se supone que podíamos empezar a mejorar, volver a niveles de pre-pandemia. De hecho, se menciona hoy día en la gestión, mencionaron que a partir del 2025 chance hay de que las familias vuelvan a su nivel pre-pandemia. Claro, eso es lo que nos están planteando. Yo he escuchado otro, porque miren lo que está pasando este año. Es estudiar, ¿no es cierto? Son, llamémosle hipótesis que se lanzan, como lo que está mandando su compañero, es una hipótesis, ¿no? Nos están diciendo que al 25 debemos volver al nivel de prepandemia, pero ¿hay condiciones en el Perú para eso? Hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar, ¿no? Hay que ver. ¿No? Yo más adelante, no quiero cortar, me interesó mucho un artículo, un reportaje que le hicieron a un señor que fue presidente de la Sociedad de Energía y Minas, que ha venido acá a dar yo le he escuchado 2 conferencias, ¿no? El señor Gálvez. Es un neofascista ese señor. Me acuerdo que un alumno, ¿no? Porque él dijo, nosotros en las minas, ¿no? Evidentemente pues él tenía que defender la mina, ¿no? Como minero que es. Nosotros apoyamos a los pueblos donde vamos. Y dijo pues que acá por Yauyos, no tanto por Yauyos, sino por Ollón, por ejemplo tal carretera nosotros lo hicimos. Y para su mala suerte este señor había un estudiante que era de esa zona. Y le dijo, mire señor, disculpe usted, ¿no? Está bien, harán, ¿no? Pero eso que está diciendo usted no lo han hecho, pues. Porque yo soy de ese sitio. O sea, que el hombre se molestó y un poco quiso patear el pupitre, ¿no? Es muy agresivo, ¿no? Así, ¿no? Pero lo que estaba haciendo era mentir, pues lo que le dijo ese estudiante que está mintiendo, ¿no? Habrán hecho otras carreteras, pero esa que usted está diciendo no lo han hecho. Y él le fundamentó, le dijo, yo soy de ahí, la carretera lo hemos hecho de tal y tal manera, ¿no? Con el municipio, etc. Y le han hecho una entrevista el domingo. 3 cositas, ¿no? Rápidamente vamos a rescatar ahí para que ustedes interpreten y vean qué es lo que tenemos ahorita. Nada más, me interesa mucho eso, ¿no? Realidad. Bien, pero vamos a seguir, eso lo haremos en la segunda parte, al final tiempo. Entonces, acá, ¿qué es lo esencial? Acá en la segunda fase. Lo esencial, como dice acá, o característico, es que se crea el valor y por consiguiente se crea el plus valor, ¿no? Ya sabemos que acá, en esta fase, producción, esta es la fase de compra, circulación, esta es la fase de producción. Si aquí había la posibilidad de producir ganancia, porque se compró la fuerza de trabajo y está la posibilidad. Una cosa es la posibilidad y otra cosa es que se haga realidad. ¿Dónde se hace realidad esa posibilidad? En el acto de la producción, ¿no? Acá en la producción, valga la redundancia, se produce plusvalía. Claro, si se produce plusvalía es porque evidentemente se está produciendo valor, ¿no? Por eso dice valor y plusvalía. Ahora, el producto no es una simple mercancía, no estamos en producción mercantil simple, o sea, formas precapitalistas, estamos en el escenario capitalista. En este escenario capitalista, la mercancía no es una simple mercancía, sino
es capital mercancía. Eso lo van a leer permanentemente en sus lecturas, ¿no? Lo que van leyendo ya. Entonces, ¿qué cosa y por qué es capital mercancía? Porque tiene incorporado el plusvalor. O sea, la primera forma de aparición de la plusvalía, porque como plusvalía lo conocemos acá. Pero si su primera forma de aparición es acá. Por eso, cuando se tiene claridad en esto, ¿no? Por lo menos esta escuela lo va fundamentando, ¿no? Ustedes lo pueden criticar, pero evidentemente que para criticar tienen que estudiar. ¿Y qué cosa es lo más importante? Que fundamentalmente tienen que estudiar lo que ustedes se consideran, ¿no? Porque yo cuando he conversado con los famosos liberales, acá, porque hay liberales muy buenos, ¿no? Que saben fundamentar su posición, pero aquí se dicen liberales y ni saben qué es el liberalismo, ni idea tienen, ¿no? Todo es pura propaganda y campaña, así estamos viviendo. Y por eso le voy a leer, ¿no? Unas declaraciones que ha hecho este señor para ver qué piensan ustedes, bien interesante, ¿ah? Que yo lo veía de esa manera ya hace tiempo, ¿no? Pero él lo dice explícitamente, ¿no? Un tipo que no se manda nomás. Bien, entonces hasta ahí la segunda fase. No sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Ya sabemos que las fuerzas de trabajo y los medios de producción no son por naturaleza capital, sino es una creación social, ¿no? Por naturaleza no son capital. El ser humano se consolida, tiene su H piedra, o tiene su lanza, o tiene su flecha, y tiene, ¿no? Consigue su materia prima y él aplica su mano de obra, ¿no? Si vamos a entender que el capital es la máquina como instrumento, entonces nos vamos para atrás y decimos, bueno, el primer instrumento es una H piedra, es instrumento. Si los instrumentos son capital, entonces esto también es capital. Es una forma bien hábil de eternizar las categorías, no entender que las cosas son relativas y actúan en función de los escenarios por los cuales se va desenvolviendo. Nos han uniformizado las cosas a nosotros, ¿no? Digo nosotros en general, ¿no? Como yo siempre digo, tuve la suerte de estudiar por los años 70, donde nos diversificaban las concepciones, ¿no? Tuvimos la oportunidad de conocer las diversas teorías. Y cada quien en base a eso sabía por dónde caminaba. Acá no. Acá desde que empieza, introducción a la micro. Economía general le llamaban antes. Por honestidad dije, bórrenlo de economía general porque no es economía general. Es introducción a la micro. ¿Qué es? La introducción a la micro es economía general. O sea, nos quieren hacer creer que la microeconomía es lo absoluto, lo general. Eso no es cierto, ¿no? La microeconomía es la concepción neoclásica de la economía, pero hay una concepción keynesiana de la economía, ¿no? Como hay una concepción marxista de la economía, por no hablar del institucionalismo, etc., ¿no? No se tiene en cuenta nada de esas cosas. Bien, y pasamos ahora a lo otro que hay que entender, ¿no? Esto viene a raíz de lo que decía, ¿no? Por eso entonces, ¿hacia dónde nos encaminamos? Nos encaminamos, si no querramos, hacia una sociedad comunista, así les arda el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el camino que estamos creando nosotros, no es que queremos llegar ahí. Así como el esclavismo te llevó al feudalismo, el feudalismo te llevó al capitalismo, ¿no? El feudalismo te llevó al capitalismo, creó ese camino para el capitalismo. Ahora miren, la analogía, ¿no? Si yo compro elementos productivos, ¿para qué los compré? ¿No? El capitalista va al mercado laboral, compra fuerza de trabajo, ¿no? Tiene sus medios de producción. ¿Para qué los compró? ¿Para qué los tiene? Para producir. Es una necesidad, no es que se quiera o no, no es que yo no lo quiera, ustedes no lo quieran. Si hizo eso es porque va a producir. Y cuando termina su producción, ¿qué tiene? ¿Qué ha producido? ¿Ha producido mercancía? ¿Y las mercancías a dónde van? Van a vender, se van al mercado. Eso depende de alguien, depende del camino social que hemos creado. Es un poco lo que se puede refutar y criticar, pero para eso, repito, tienen que estudiar bastante.
¿no? Porque yo me sorprendo de mucha gente que critica mucho, entre comillas, pero no sabe ni lo que son. Ese es lo más triste realmente, ¿no? En buena hora que alguien sea un liberal, o como se pinta el señor Milei, es un anarcocapitalista, pero con conocimiento de causa, ¿no? Buscando fundamentar por qué es así. Pero el señor Milei está explotando ahí con todo su tema, ¿no? Porque es imposible que lo que él planteaba se implementar, ¿no? El que tiene un mínimo de conocimiento de cómo se desenvuelve socialmente una sociedad llegaba a esa conclusión. Conversamos en el curso 1. Decía, inclusive Milei no ganó las elecciones, porque en la primera vuelta quedó último. ¿Cuándo gana las elecciones? Cuando toda la gente de Macri le da sus votos. Ahí recién gana. Claro que como esto él decía, no voy a defender al peronismo de Fernández, ¿no? ¿Por qué? Yo no tengo por qué defenderlo, porque también lo estaba llevando a la pobreza, ya había un nivel tanto de pobreza. Pero a mí sí me llevaba a una conclusión, a mí, de que cada vez lo que está fracasando es el capitalismo como sistema. Ya las políticas económicas peronistas, keynesianas, no funcionan, o generan problemas. Pero las políticas neoliberales tampoco funcionan. Entonces, ¿qué hacemos? Reciclamos. ¿Hasta cuándo la población va a reciclar esto? En algún momento esto tiene que dar otra salida o dar otra respuesta. Entonces, yo lo planteo simplemente, ¿no? Tienen que estudiar fuertemente. Los problemas que se vienen, en realidad, son bastante fuertes. Bien, entonces, necesariamente nos vamos a la tercera fase. Tercera fase, ¿no? Es el paso de la mercancía al dinero, ¿no? Entonces rápidamente vemos, ¿no? Como mercancía, el capital tiene que cumplir dicha función, como mercancía. ¿La mercancía para qué se produce? Para ir al mercado, para venderse, ¿no? Para expresar su valor, para eso se produce. Entonces tiene que cumplir, eso es lo que dice ahí. El proceso de producción, dice, le imprime a la mercancía ya su carácter de capital, antes de empezar la circulación. Antes de que empiece la circulación, ya la mercancía, ¿no? Como dice ahí, tiene un carácter de capital. ¿Quién se lo ha dado? Se lo ha dado el proceso, el acto de la producción, porque en el acto de la producción, ¿qué se ha producido? La plusvalía. Y nosotros sabemos. Bueno, yo digo sabemos, ¿no? Yo lo voy a dejar ahí. Ustedes no preguntan nada, ya es problema de ustedes. Pero nosotros sabemos, cuando analizamos la conversión del dinero en capital, que hay dos grandes aspectos que nos explican la aparición del capital. ¿Cuándo hablamos de capital? En términos económicos, hablamos de capital cuando se maximiza plusvalía o se obtiene plusvalía. Hablamos de capital, la circulación del capital. Hablamos de capital cuando se busca plusvalor o plusvalía. Y en el aspecto social, ¿qué es lo fundamental? Porque no se olviden que la economía es una ciencia social. En el aspecto social, lo que explica el capitalismo es la generalización, ¿no? ¿De qué? De la fuerza de trabajo como mercancía. ¿Recuerdan? Curso 1, conversión del dinero en capital, compra y venta de la mercancía fuerza de trabajo. ¿Qué hace? ¿Por qué la mercancía se compra y se vende como, ¿no? ¿Por qué la fuerza de trabajo se vende como mercancía en el mercado? ¿Por qué? ¿No? Y veíamos que había dos grandes características también. La primera es de que él, como todo productor de mercancías, es un libre dueño, propietario de su mano de obra. Y él libremente, por propia voluntad, lo lleva al mercado, ¿no? Inclusive ahí explicamos la famosa libertad, ¿no? El trabajador va al mercado libremente en el sentido de que nadie lo lleva frente a otras sociedades, ¿no? Acá, por eso la historia nos ayuda un montón. Es evidente que lo que llamamos en el capitalismo libertad
está vinculado a de dónde proviene. Frente a una feudalidad donde el trabajador era dependiente del señor feudal, en el capitalismo no depende nadie, es libre, él va por libre voluntad, ¿no es cierto? Menos frente al esclavismo, donde había propiedad sobre la persona. Pero ¿qué dijimos? ¿Recuerdan? ¿Hasta dónde está la libertad de ese trabajador? ¿En qué consiste su libertad? ¿Recuerdan? Él va al mercado laboral y su libertad consiste en escoger o ver a quién le va a vender su mano de obra. Pero de quien no va a escapar ni de broma es de quién. No va a escapar, no puede, porque él no tiene nada. La única forma de vivir es vender su mano de obra. ¿Y quién se lo compra? Esa es la famosa libertad individual. O sea, la libertad tampoco es una categoría, ¿no?, abstracta, ¿no? Se mueve en concreto. Una cosa es la libertad individual y otra cosa es la libertad visto de una concepción social, ¿no? Acá no es cierto de que, ¿no?, lo que nos dice el famoso, ¿no?, liberalismo, de que la persona es libre de hacer lo que mejor. Tan cierto es esto, fíjense, de que hay un dicho popular que nos dice que los derechos de una persona, ¿dónde terminan? Cuando empiezan los de otros. Ahí estamos reconociendo de que somos y tenemos un carácter social. Es que cuando yo comento también, claro, yo lo comento desde un punto de vista materialista, ¿no? Yo soy convencido, evidentemente, que salimos de la naturaleza y volvemos a la naturaleza, ¿no? Y punto, para mí ahí acaba la historia, para mí. ¿No? Para los creyentes ahí no acaba la historia, ¿no? Porque los creyentes ¿qué consideran? Que hay otra vida, otro mundo. Pero ya no es material. Y no puede ser material, fíjense, porque la misma iglesia que reconoce, ¿qué dice en la Biblia? ¿No? Polvo eres y en polvo te convertí. ¿Eso qué cosa es? ¿No es un reconocimiento que brotamos de la naturaleza y volvemos a ella? Es un reconocimiento, ¿no? Que de ahí nosotros hayamos, bueno, yo digo creado, ¿no? No quiero entrar, yo ni lo voy a entrar, ¿no? Hemos creado otro mundo para declararnos inmortales y eternos, eso es historia, ¿no? Pero el ser humano es un ser mortal, ¿no es cierto? Nace, crece, se desarrolla, termina su existencia. No he encontrado hasta ahora otra forma de vida. ¿Encontrará algún día la inmortalidad? No sé, ¿no? O sea, que viva eternamente. Uno no concibe, no sabemos qué pase en 1.000.000 de años más adelante, si es que llegamos, ¿no? Como estamos. Bien, entonces su primera forma es su forma material, ¿no? M' es lo que normalmente ustedes lo tienen, lo van a ver, ¿no? D' es de incremento de D, o sea, plusvalía. Pero este D' viene de M'. Y M' es M y una M minúscula. Entonces, su primera forma de la plusvalía aparece en su forma material. Por eso es que se dice que la plusvalía es plus producto. Y esto es muy importante por lo que vamos a concluir rápidamente en este capítulo, ¿no? Concluir. Ustedes tienen que leer, hay cosas adicionales, pero eso ya es el papel de ustedes. Yo lo dejo ahí, ¿no? En el curso 1 sí insistía y me mataba para que lean y estudien. Ya el que quiere leer, el que quiere estudiar, ya usted tan grandecito. O sea, grandecito me refiero al sentido que ya no son pues post pandemia, ¿no? Ya han pasado ya 2 años con la pandemia, se está en otro tipo, entonces ya no hay justificación. Es decir, la pandemia, ¿no? Justificamos con la pandemia, ¿no? Yo decía como experiencia, ¿no? Tomo salir de la pandemia, clases presenciales, todavía decían que hay que venir con, ¿no? Yo le dije a los muchachos, ustedes pónganse su, ¿no? El que desea, le digo, pónganse su mascarilla. Yo no puedo hacer clase con mascarilla, ¿no? O sea, yo no voy a usar mascarilla. Si quieren ustedes usar mascarilla, y si no desean, no lo utilicen, porque ya nos han dado un poco de libertad y tenemos, ¿no? Estamos un poco superando esto. Pero yo tenía un salón de 63 alumnos, ¿no? Y le tomo examen, pero yo igual, ¿no? Jóvenes preguntan, ¿se entendió? ¿Están entendiendo todo esto? Sí, profesor. ¿Quedó claro todo esto, jóvenes? Sí, profesor.
Si tienen preguntas, hagan, ¿no? En el examen aprobaron 3. 3 solamente aprobaron el examen. Ustedes entenderán, pues, ¿no? Para mí fue anecdótico y fue una experiencia, no paré todo, dije, hasta acá llegamos. Mi madre ha sido profesora y dijo alguna vez, profesor que desaprueba el 50% más, no es buen profesor. Entonces yo asumo lo que alguna vez mi madre, casi el 90% desaprobado. Estoy pintado acá, le digo, no, profesor, que bueno, entonces analicemos el problema, pues no puedo seguir así, le digo. Entonces, aquí esto viene a raíz de esto, ¿no? Ya conversamos, no hicimos clase, pues, ¿no? Las 3 horas, no hicimos clase. No conversamos los problemas, etc. Se comprometieron a estudiar y a preguntar, etc. Cuando terminó la clase, me acercó un grupo de estudiantes. El profesor me dijo, vamos a reconocer, ¿no? En realidad lo que usted nos ha dicho, un poco que nos ha movido, pero hay que reconocer que no hemos estudiado lo suficiente, que hemos confiado, ¿no? Hemos confiado. Eso me dijo ese grupo de alumnos, pero vino otro grupo más, un poco mayor, ¿no? Y me dijo, profesor, usted también tiene que reconocer que nosotros somos la generación virtual. No creo que les he contado esa experiencia. ¿Cómo interpretamos esta generación virtual? ¿Qué significaba de que sean la generación virtual? ¿Cómo lo verían ustedes? Yo no sé si lo interpreté mal, aunque no mal, porque después les hice ver a ellos y dije, lo estoy entendiendo de esta manera. Y la mayoría dijo, bueno, sí. ¿Cómo entenderían ustedes esto de la generación virtual? Cuando hacíamos clase virtual, ¿cómo eran los exámenes? Virtuales. Y varios profesores me llamaron a mí y dijeron, ¿cómo hacen los exámenes, compadre? Bueno, no estoy yendo mal, le digo, ¿no? Aprueban algunos, pero muchos que no estudian tan mal. Oye, a mí me ha aprobado todo con 20, mira. De la generación virtual, pues, ¿no? Cada uno en su pantalla. Nosotros los profesores, ¿cómo podíamos controlar en los exámenes? El estudiante tenía su WhatsApp, se contactaba con todo el mundo, inclusive él mismo se metía al internet a buscar la respuesta a las preguntas. Entonces había que hacer exámenes para mí muy especiales, ¿no? Yo tuve la suerte, ¿no? Yo le expliqué a él, ¿cómo estás haciendo? Le digo, yo estoy haciendo exámenes de pura interpretación. Y el muchacho está frito, ¿no? Hacíamos los temas, así como acá, virtual, pero en el examen le ponía párrafos que interpreten sobre las clases que habíamos hecho, evidentemente. Muerto, ¿no? Pero vean ustedes a los extremos que se ha llegado lo que es la generación virtual ahora, ¿no? Creo que usted, porque lo dije como experiencia también, y en el otro salón, algunos alumnos me dijeron, sí, profesor, porque estuvieron ahí. Yo tenía aquí un salón de, ¿cuántos eran? 68, creo. No, ¿qué 68? 80, 82. Una barbaridad, ¿no? No cabían allá, nos metimos al aula 205, quedaba chico ahí. Me obligó a tomar examen virtual. Entonces, como ellos sabían, pero para eso sí son moscas ustedes, pues, ¿no? Hábiles son, para eso se habían enterado cómo eran los exámenes, no, profesor, pero no voy a tomar exámenes de pura interpretación, pues, preguntas para desarrollar. Correcto, le voy a hacer un par de preguntas para desarrollar, ¿no? Pero les puse 4 para interpretar y 2 para desarrollar. Lo anecdótico, ¿no? No sé si alguien estuvo ahí, ¿no? En la pregunta para desarrollar, las respuestas eran las mismas. Todos te han dado la misma respuesta. Yo le digo, aquí 2 cosas le critico, le digo a ustedes. Pues. Primero, ¿no? La falta de criterio, pues, que es lo más importante, le dije. Ni siquiera se han tomado la molestia de cambiar en algo la respuesta que han tenido. Ni siquiera, mira, a qué flojedad y a qué vaguedad se llega, ¿no? Ese criterio, digo, ¿cómo voy a poner lo mismo? Todos habían puesto lo mismo. Le habían hecho la pregunta al GTP, que no se llama, o el RIN. A él le habían hecho la pregunta a todos, y el GTP le dio una respuesta, y todos me habían dado esa respuesta. ¿Cómo uno se va a dar cuenta? Le digo, tan torpe creen que es un profesor, le digo. Eso también es un poco un insulto al profesor, le digo. Creer que no tiene un mínimo de criterio, no se da cuenta. Uno no se da cuenta, le digo.
Era una serie de experiencias, ¿no? Después tuve que cuadrar un salón también. Le dije, mucho cuidado. Ustedes, no sé, esta es la nueva generación y creen que ya las cosas, muchas han cambiado y creen que en estos cambios hay situaciones anteriores que no funcionan. Yo empecé a tomar, por lo general no hacía en el primer examen, ahora estoy llevando bien mi estadística, ¿no? Del primer examen. Claro que hay rectificación, ¿no? Y yo también rectificación, creo que yo he venido recién en la tarde y se quedaba vuelta, creo, por el pabellón, ese es otro problema de la rectificación de matrícula. Pero es una cuestión importante, ¿no? Yo le decía, miren, cuando uno de una u otra manera maneja criterios, entonces se va dando cuenta de las cosas y dice, bueno, esto no lo haré. Antes nosotros teníamos un dicho bien conocido, ¿no? Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. El mentiroso tiene que ser muy inteligente, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no le chapen su mentira. Tiene que ser muy hábil, muy inteligente, tiene que saber que eso no lo hace cualquiera. Entonces le digo, ¿cómo van a hacer eso? Le digo, ¿cómo van a darme la misma respuesta y no se da cuenta? Entonces cuando yo pasaba lista, bacán, ¿no? Viene el examen y empiezo a dar nombres que no entran al examen. Pero no entran, estoy leyendo. Por ejemplo, de que no tal persona, miren, pues, ya ni siquiera, ¿no? Profesor, pero yo tengo entendido que la lista esto, y tú tienes entendido porque te han dicho, pero tú no has estado. Pero como uno no se va a dar cuenta, yo me pongo a poner ya, a ver, ¿no? Tal persona, ¿no? Jorge Paz. Número de matrícula, firma. En el siguiente listado, Jorge Paz, número de matrícula, firma. ¿Cómo no va a dar cuenta cuando hay diferentes firmas? ¿No? ¿Creen que uno es tan torpe en ese sentido? Que al toque, pues uno se da cuenta, pues, que hay... Oye, bueno, ¿tú cuántas firmas tienes? Profesor, a veces usted sabe que sí, pero mira, acá hay una firma, acá hay otra firma y acá hay otra firma. O sea, en cada clase tú tienes diferente firma. Mire, algunos ya se declaraban, ¿no? Como quien dice ante las pruebas, profesor, me decía, la verdad, algunos, yo he venido, me dicen, mi firma es esta, la verdad, he venido a una clase, pues las otras 3, 4, por motivo de trabajo, etc. Pero yo le dije a algunos de mis compañeros que me firmaran por mí. Eso es delito, ¿no? Firmar por otro es delito. Yo puedo ir, inclusive poner la escuela, ya verá lo que hace. Digo, mira cómo está firmando por otro. ¿Cómo vas a firmar por otro? Estás asumiendo el papel de otra persona. A partir de eso paró un poco, ¿no? Digo, miren, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Digo, pues yo veo cuántos hay en el salón, yo directamente así hago una suma bien rápida, ¿no? ¿Cuántos hay en el salón? 35, tengo por poner, ¿no? ¿Y cuántos vienen al examen? 50, ¿no? Entonces digo, ¿qué es esto? ¿Dónde están? No voy a desgraciar la vida luego calificando a gente que nunca viene. Pero lo que nunca me había pasado en toda mi historia, tengo como 47 años aquí en la universidad, ¿no? Yo saqué un alumno que ya se puso, pero ya la cosa era tan terrible que inclusive yo ya lo había detectado. Y cuando veo el listado en el examen, no estaba, por decir, ¿no? Si él es Paz López, ¿no? Que es mi apellido, ¿no? Paterno, Jorge Paz López, él había puesto López Paz. Y claro, cuando yo empiezo a llamar Paz, no daba. ¿No? Cuando se da cuenta que era él, pasó que tú pones tus apellidos al revés. Ya no solamente te han reemplazado otros con tu firma, sino que inclusive el día del examen pone los apellidos al revés. No lo saqué, no hace examen. Igual se fue. Al rato me llaman, así como toda actividad militar.
no voy a repetir todo lo que me dijo. Me dijo lo que nunca me habían dicho, ¿no? En forma procaz, ¿no? Que yo era lo peor que él había encontrado, pero lo digo con lisura. Yo le escuché nomás, porque después otra persona me dijo, no hubieras ido a la escuela, porque tienes ahí su apellido, y los profesores también sabremos qué hacer con él, porque si lo hace contigo lo puede hacer con otro. Yo no lo escuché nomás, ¿no? Lo único que me interesó es que no me pongan la mano encima, ¿no? Porque ahí sí ya lo denunciaba hasta en la comisaría, si era cosa. A mí me insultó, me dijo de todo y se fue. Ya no apareció nunca más. El ciclo pasado, yo hasta me había olvidado de él. Yo saliendo de la sala, no sé, se acuerdan? En algo, ¿no? Cuando a mí me quedó el remordimiento y le digo a pedir $1 millón. Ya se disculpó como 20 minutos, eso me quiso llevar a comer algo. Yo simplemente quise hacer ver que eso está mal. La reacción también está mal. Entonces, miren, nunca me había pasado eso. Entonces, es motivo en la sociedad que ahora por cualquier cosa te meten un balazo. Yo he vivido en Los Barrios Altos toda mi vida, ahora estoy viviendo en San María, he vivido toda mi vida en Los Barrios Altos. Y he visto cómo surgen los choritos, y los choros, y las pirañas, y las pirañitas. Y sé cuál es el movimiento del delincuente. En el barrio había mucha gente que jugaba. Pero nunca había lo que hay ahora. Todo va a avanzar. Hasta en eso hemos avanzado. Ahora cualquiera tiene pistola y te mete un balazo. Antes pistola no tenía cualquiera. Antes lo que más se manejaba era el cuchillo, lo más avesado, ¿sabes? Cuchillo o la chaira, como decían, ¿no? O te cogoteaban, no más. Ahora pues, todo, hasta el más caído, nosotros decíamos el más monce, ¿no? El que nunca le ha ganado a nadie tiene su pistola. Lo que estamos llegando, un problema bien fuerte, ¿no? Un problema económico. Vamos a leer también algo en esa declaración de ese señor. Bien, esta es la tercera fase, que es lo más importante, ¿no? No sé si tienen preguntas, quiero llegar al resumen. Solo quería preguntar porque al final sí menciona en la última parte que dice que el nuevo dinero es solo temas de porque MPACB, pero se refiere con ese esquema de IVA. Claro, eso pues, por eso. Y una cosa más, cuando menciona que la nueva mercancía es una relación entre el valor de la mercancía y el capital invertido se podría traducir en alguna letra que estás mencionando o cómo. Mira, lo que quiere decir es esto, ¿no? ¿El capital invertido cuánto es? Sí. Compro mercancías por... Si hemos dicho que para sacar leyes hay que considerar que las mercancías se compran y venden por su valor. Y que no hay ninguna interferencia en la circulación. Para sacar leyes, pero en la realidad, evidentemente, se dan situaciones muy particulares, pero que se explican en base a la ley. Es lo que yo entiendo muy general, digo, ¿no? ¿Para qué se entra a un negocio? ¿Qué se busca cuando se entra a un negocio? Generar ganancias. ¿Pero se genera ganancia siempre? No, yo puedo sacar lo mismo o puedo sacar menos y quiebro, pierdo, ¿no es cierto? Me voy. Pero yo entré al negocio para perder. La ley sigue vigente, por más que la quiebra sea generalizada. Hay que entender lo que es una ley, no como generalidad. Al negocio se entra a ganar. Que mucha gente pierda es otra cosa, son particularidades, pero que se explican en base a esa ley. Entonces, por eso que decimos, ¿no? La mercancía, porque sabemos que el capital puede tener problemas en la primera fase. Cuando el capital tiene problemas en la primera fase, ¿qué se genera? Un exceso de liquidez. Si el capital tiene problemas en la segunda fase, ¿qué se genera? Exceso de capital y exceso de mano de obra, ¿no es cierto? Porque si hay problemas en la segunda fase es porque se ha paralizado la producción, entonces ya no se utilizan los medios de producción, ahí se genera un exceso de capital. Y si se generan problemas en la tercera fase, ¿qué ocurre? ¿No? Que se obstaculice el canal de circulación de las mercancías. O sea, en otras palabras, dicho en términos más populares, las mercancías no tienen salida, no se venden. ¿No es cierto? Eso también genera problemas, ¿no? Lo que se conoce como crisis comerciales. Esas son cosas concretas que se dan en la realidad, ¿no?
Algo parecido a lo que dije antes, pero eso no quita que para sacar la ley tenemos que poner en condiciones normales, ¿no? Es como cuando hablamos del equilibrio. ¿Cuándo hablamos del equilibrio? Entendiendo que el equilibrio es normalidad en términos de mercado. ¿Cuándo hablamos del equilibrio? Cuando el cliente es una persona racional. Cuando la oferta es igual a la Demanda. ¿no? Pero la oferta es igual a la demanda, siempre. En base a esto sacamos leyes. Pero inclusive lo general, no general de leyes, es que o la oferta sea mayor o que la oferta sea menor. ¿Y por qué? Por el carácter anárquico que tiene esta sociedad. La sociedad capitalista es anárquica. Su producción se sustenta en la anarquía. Entonces aquí yo hago, por ejemplo, esas explicaciones para entender lo que es el aspecto total y lo que es la particularidad. Las empresas son bien organizadas. Todo empresario organiza bien su empresa. Pero la sociedad en términos de producción es anárquica. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa anarquía en la producción? ¿Por qué es anárquica la producción en el capitalismo? ¿En qué se sustenta su anarquía? En la libertad individual. Cada empresario, por mejor organizado que esté, produce en función de ¿qué? ¿Produce en función de la necesidad de las personas? Produce en función de sus necesidades como empresario, buscar ganancia. Entonces él produce y lleva su producción al mercado. Y todos individualmente han hecho lo mismo. Entonces, ¿quién nos dice si es mucha o poca la producción? Nos lo dice el mercado, ¿no? Entonces hay oferta mayor que la demanda, y si la oferta es mayor que la demanda, ¿qué pasa con los precios? Si la oferta es mayor que la demanda, ¿qué pasa con los precios? Cae, ¿no? Y si la oferta que llega no cubre la demanda, ¿qué pasa? Dice lo que normalmente se da, pero ahí se va el equilibrio, ¿no? Pero el equilibrio es eso, sobre esto se analiza. ¿A dónde hay que ir? ¿O no es leyes en el problema del mercado? ¿Qué nos dice el liberalismo económico? ¿No? Que es cierto que se genera desequilibrio, porque no dejan de reconocer, porque es la verdad, bueno, pero que esos desequilibrios se regulan automáticamente, ¿no? O sea, se vuelve al equilibrio, dejando que el mercado actúe libre. Son las cosas. Eso, pues, ustedes lo saben, lo criticó fuertemente Keynes, ¿no? Keynes, ya Marx le había dado de algo antes, ¿no? Pero Marx es otra historia. Keynes es un teórico del capitalismo. Marx es un teórico anticapitalista en el sentido que plantea que debe cambiar esta sociedad, ¿no? Y eso si no se lo perdona, ¿no? Que diga que va a cambiar esta sociedad, no se van a perdonar los capitalistas. Imposible. Ahora lo que preocupa es que los trabajadores, ¿no?, asuman esa posición. Bien, entonces, ¿no?, eso es lo que tú estás viendo acá, ¿no?, lo que hemos puesto aquí, ¿no? Esto creo que, ¿no?, lo hemos explicado. Y este cuadrito es lo que por el cual nos vamos al ciclo en su conjunto, ¿no? Unos 5 minutos del ciclo en su conjunto para terminar acá con este cuadrito. ¿Qué nos dice? El capital como valor recorre una serie de metamorfosis, ya sabemos, recorre una serie de metamorfosis. En cada fase, el valor del capital reviste una forma distinta, ya sabemos, dinero, productivo, etc. Voy a estar volviendo a ello. El proceso en su conjunto constituye un proceso cíclico, ya sabemos. ¿Por qué es un proceso cíclico? Dinero, nuevamente dinero, etc., ¿no? Un proceso cíclico permanente, ¿cierto? Algunos le llaman dinámico, como lo que hablamos de Marx. Ahora, esto es lo central que me interesa que entiendan, y sobre eso está el último cuadro. El capital que durante el ciclo asume y abandona las diversas formas cumpliendo su función correspondiente es el capital industrial, ¿no? Pasar de la forma de dinero a la forma productiva, de la forma productiva a la forma de mercancía, de la forma de mercancía a la forma de dinero, ¿qué tipo de capital lo hace? Para esto
clarísimo, ¿no? ¿Qué modalidades de capital actúan en esta sociedad? ¿Cuáles son las modalidades de capital que funcionan en esta sociedad? ¿Ah? Y yo no quiero que adivinen, ¿ah? Esto lo hemos hecho, pues explicado en el curso 1, ¿no? Que ahora no se acuerde. Pues yo no estoy diciendo una pregunta que no se ha hecho, ¿no? La modalidad de capital lo sabemos cuáles son. Inclusive ahora último lo hemos vuelto a decir, sino que ustedes no captan. ¿Qué modalidad de capital? Hay el capital comercial. ¿Con qué actúa el capital comercial? Con mercancías. Hay el capital a préstamo, capital bancario. ¿Con qué actúa el capital bancario? ¿Ah? Con la mercancía dinero. Y hay el capital industrial. ¿Y el capital industrial, cuál es su actuación, cuál es su función? ¿Ah? La manufactura, o sea, producir mercancías. Entonces, por consiguiente, si sabemos esa modalidad de capital, la respuesta cae sola, ¿no? ¿Cuál de esas modalidades de capital cumplen en forma continua y simultánea estas fases? El capital industrial, ¿no es cierto? ¿El capital comercial entra a la producción? No. ¿El capital bancario entra a la producción? Entonces, ¿quién entra a la producción? El capital industrial. Pero ese es un primer aspecto. Lo que sigue es tan o más importante todavía. Si eso es cierto, y es cierto, ¿no? Porque el capital comercial no entra a la producción, el capital bancario tampoco entra a la producción, quien entra a la producción es el capital industrial. Y condiciona el carácter capitalista de la producción. Por eso, fíjense ustedes, cuando se habla de crecimiento y desarrollo capitalista, ¿qué se dice en términos de fuerzas productivas? Si un país quiere ser capitalista, ¿qué tiene que hacer? Tiene que industrializarse. Ningún país, ninguno, que se haya desarrollado desde el punto de vista capitalista, ha dejado de hacerlo sin industrialización. Ninguno. ¿Cierto? Así como ningún país que se ha hecho capitalista ha dejado de hacer su reforma agraria, porque la reforma agraria es una medida burguesa de capitalizar el campo. Cuando se conoce eso, ¿no? Pues yo digo, la ignorancia es atrevida, pero la ignorancia será atrevida en la población que a veces ni estudio tiene. Pero en una universidad donde se viene a estudiar y por lo menos tener criterio, ¿no? Cuando Castillo hablaba de una segunda reforma agraria, decían, el comunista Castillo, ¿qué tiene que hacer el comunismo con la reforma agraria? Nada. Las reformas agrarias son medidas burguesas para capitalizar el campo. ¿Y qué significa capitalizar el campo? Crear un mercado interior. Ningún país es capitalista si no crea su mercado interior. ¿Qué cosa es crear un mercado interior? En el caso, no se ahorra la estadística, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, del 100% de su producción, el 80% más se consume interna, o sea, su población tiene capacidad adquisitiva. La otra cantidad irá de la exportación, ¿no? ¿Sí? ¿No se cierra? O sea, porque tienen su modalidad, el tema de la agricultura, las personas que tienen tierras tienen, o sea, por persona tienen como que más cantidad de hectáreas, mayor cantidad de hectáreas, ¿no? Para producir. Claro, pero eso ya es relativo. Y no me meto al granjero, al famoso hacendado norteamericano, porque ustedes saben que, miren, el problema de productividad, más adelante vamos a ver algo de eso, ¿no? Pero ustedes lo saben, ¿no? Para que el campo norteamericano tenga producción, ¿qué cosa tiene que haber hecho el Estado? El Estado, de toda la vida, no es de ahorita, ¿no? Por más liberal que se sea, eso no puede dejar de reconocerse. ¿Por qué se produce en el campo norteamericano? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Tendría que delimitar acerca del tema de la industria del Estado para el sector privado, porque no puede producir. El campo norteamericano no se produce si no se subsidia. ¿Por qué es tan productivo? Miren, pero aquí tiene que ver la productividad, ¿no es cierto? Es tan productivo que si vendiera los precios con los cuales sale, el campo norteamericano es pura pradera, pues es sumamente productivo. Entonces los precios son bajos. Entonces el capitalista, el granjero, no recuperaría sus costos. Y si no recupera costos,
Si ustedes fuesen productores y no recuperan costos, ¿vuelven a producir? No. Entonces, para que pueda producir el campo norteamericano, ¿quién tiene que garantizarle su ganancia? El Estado a través de los subsidios. Entonces, ¿qué liberalismo? No entiendo, dime. Tengo entendido que inclusive Manfio es un ejemplo con lo que es la agricultura de Estados Unidos, pero lo que mencionaba no era un subsidio, sino que para evitar ese problema de la sobreproducción, a ciertos sectores de los campesinos se les pagaba para no producir. Inclusive, entonces es una forma de subsidio, pues, ¿no? Tan productivo es el campo norteamericano. Fíjense, tan productivo es. En Europa hay campos productivos, sin embargo no pueden competir con los productos norteamericanos. Ustedes no han visto los campesinos, ven a verlo visto en televisión, ¿no? Los que tenemos cable lo vemos, ¿no? Yo veía la televisión española, hay también un cable, veo la televisión francesa. Cuando estos campesinos españoles o franceses salen a reclamar, ¿por qué? Porque los productos norteamericanos les hacen una competencia bien fuerte, que son más productivos, los precios son más bajos, entonces su producción no sale. Y dos cosas veía yo ahí, ¿no? Que toda la movilización de los campesinos, ¿no?, era tomar las ciudades puro tractores, ¿no? Acá ¿con qué lo haremos? Con lámpara, con el... allá puro tractores. Son ya este capitalismo, ¿no? Máquinas. Bien, entonces toda modalidad de capital, ya sabemos que modalidad de capital es comercio, todos se mueven sobre la base de la industria. ¿Por qué se mueven sobre la base de la industria? Y eso lo vamos a rápidamente, para irnos al descanso, lo vemos en el cuadrito. Ya sabemos que D' demuestra en forma explícita o tangible el motivo propulsor del capitalismo, que es maximizar ganancias. El proceso de producción es el eslabón inevitable. Es el mal dice acá, discúlpeme, dice mal, mi hija no llega, ¿verdad? Es el mal necesario. Es cuando yo le preguntaba, por poner el pan de cada día, ¿no?, que es el alimento cotidiano. ¿Un panificador para qué produce? Para generar ganancias, no produce para alimentar a la población, ese no es su fin. Pero ¿es el medio o no? Es el medio del cual se vale para ganar. Y cualquier productor hace eso, ¿no es cierto? ¿El productor de vestimenta qué? ¿Produce para vestir a la población? No, ¿cierto? Produce para ganar. Pero para sacar su ganancia, necesariamente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que producir. Bueno, eso hablando del productor. Pero hablando del comerciante y el bancario, ellos no producen. ¿No es cierto? Eso es lo que nos quiere decir esto. Ellos no producen plusvalía. Toda plusvalía, ¿dónde se produce? Ahí se realiza. Producción. ¿No? Cuando llegamos a la tercera fase, ¿no?, acá esta tercera fase, la importancia de esta tercera fase, ¿cuál era? Dos cosas, ¿no? El dinero vuelve al capitalista, ¿cierto o no? Con la venta, ¿qué vuelve a tener en su mano el capitalista? Pero no vuelve el dinero simplemente, ¿no es cierto? Sino vuelve el dinero más su incre. O sea que aquí en la venta se realiza la plusvalía, no se produce, porque la producción está acá, ¿no? Y ustedes tienen que diferenciar, ¿no es cierto? Realizar, dijimos, ¿qué cosa es? ¿Qué implica el término realizar? Concretarse, o sea, cumplir la función para el cual se ha hecho, ¿no es cierto? Entonces se ha producido la plusvalía y eso se realiza acá, ¿no?, en el proceso de... se realiza, no se crea, tengan mucho cuidado, ¿eh? Desde lo que nosotros estamos explicando, la creación y producción es el acto segundo de la producción. Eso es la fase, entonces hay que entender eso, ¿no? Bien, entonces, como decía, esto culmina con este cuadrito. Ya sabemos que la forma general del ciclo de capital industrial es el ciclo de capital lineal, dando por supuesto, considerando el capitalismo. ¿Qué significa dando por supuesto el sistema capitalista de producción? Que su finalidad, ¿cuál es? Su ley general económica, ¿cuál es? Maximizar plusvalía, esa es su ley económica general, maximizar plusvalía. Dando por supuesto eso, considerando eso, es que la forma general del ciclo del capital industrial es el ciclo del capital inicial, ¿no? Pasan por las tres fases, se produce la
plusvalía y se tiene al final pues la venta. ¿Correcto? Bueno, y por último este cuadrito ya, pues, ¿no? Este cuadrito es la conclusión de lo que hemos dicho ahorita, ¿no? En esta sociedad ya hemos dicho el aspecto económico es maximizar ganancias, o sea, maximizar plusvalía. Entonces hay tres modalidades de capital, ¿no? Capital industrial, capital comercial y el capital a préstamo, capital de interés, que es el bancario, el crédito, etc. ¿Quién produce la plusvalía? ¿No? Eso es lo que estamos diciendo, no hemos explicado, estamos fundamentando, ¿no? Es industrial. Produce, y como todo capitalista que busca, apropiarse, ¿no? El capital comercial, como todo capitalista, ¿qué busca todo capitalista? Ganancias, no dinero, sino ganancias. Entonces ellos sí se apropian de plusvalía, pero ¿la producen? No la producen. Esto es importante que lo tomen en cuenta, jóvenes, ¿ah? Porque más adelante vamos a analizar el capital comercial, el capital bancario y analizar el crédito. Entonces, todo esto tienen que tenerlo bien presente. Como yo les digo, ¿no? Después se olvida, no tienen que leer. Ahí paramos, ¿no? Entramos a los sistemas de producción. No, volvemos ya. Son características, ¿no? Es útil y tiene valor. Su valor lo realiza en el mercado, pero la utilidad, lo útil lo realiza en él. ¿Dónde realiza la utilidad? Miren, esto es el análisis de la mercancía, ¿no? Entonces ustedes leyeron, yo a muchos muchachos le dije, miren, los que ha sacado 11 tengan mucho cuidado, ¿no? Si tiene 11, pues, en fin, ya el remor de la conciencia es aprobar a tantos, ¿no? Pero no, tienen que repasar, le decía, ¿no? Volver a coger. Entonces ustedes saben que la mercancía tiene dos características que vienen de los clásicos, ¿no? Sino que ellos le llamaban valor de uso y valor de cambio. Sí, dime. El valor de uso no sería cuando es acerca de los usos potenciales que menciona, por ejemplo, si es, por ejemplo, una chaqueta puede servir para abrigar, por ejemplo, en ese caso claro. El tema de por lo que es útil una mercancía. Claro, porque es útil, pero ¿eso dónde se realiza? Pues? ¿Se dan cuenta? Y se confunde con otros términos. Yo le digo, ¿no? ¿La mercancía dónde se realiza? La mercancía se realiza en el mercado. ¿Por qué en el mercado? Porque la mercancía lo que va al mercado es a realizar su valor. Y el valor se realiza en el mercado. Pero la mercancía tiene otra característica, es útil, ¿no? Es útil y tiene valor, o sea, valor de uso y valor de cambio. Y la utilidad, ¿dónde se realiza? En el consumo, ¿no? En el consumo. Es lo que vamos a ver acá, ¿no es cierto? Porque entonces circulan las mercancías, van al consumo, y una vez que se consumen, se está nuevamente en condiciones de volver a producir. Sí, entonces hay que explicar bajo qué condiciones se está para volver a producir. Ese es el punto central. Ahora, ¿sobre qué se parte? Se parte sobre cuestiones importantes, como siempre hemos dicho. Primero, dejar establecido que el capitalismo fundamentalmente es asalariado y capitalista, ¿no? O sea, como estamos hablando de la sociedad capitalista, sus dos grandes clases que se confrontan es el asalariado y el capitalista. Digo que se confrontan porque es cierto que cuando los clásicos estudian las clases sociales, y es cierto eso, consideran las tres grandes clases sociales, ¿no? Ellos estudian: trabajador, capitalista y terrateniente, ¿no? Pero como ya sabemos, ya hemos explicado eso, y eso lo hizo Ricardo, ¿no? Como alguna vez le dije, cuando analizamos socialmente, explicamos por qué nunca le perdonaron a Ricardo. Ricardo llegó a la conclusión de que si bien es cierto que estas son las tres grandes clases sociales que existen en esta sociedad, ellos analizan de esa manera, ¿no? Ustedes pueden dudar de eso o refutarlo, porque la corriente y lo que han estudiado hasta ahora nunca han estudiado ninguna clase social. Porque la corriente marginalista, y específicamente la neoclásica, no quiere saber nada de clase social, ¿no? Entonces, eso es la gran... Por eso yo siempre decía, ¿por qué se llaman neoclásicos? Yo siempre he cuestionado ese nombre, ¿no? Porque un neoclásico, el nombre indica como fuesen los nuevos clásicos. Pero ¿cuáles son los fundamentos bajo los cuales estudiaron los clásicos la sociedad capitalista? ¿No?
Los fundamentos son, por el lado de la producción, el valor, trabajo, ¿no? Por el lado de la producción y trabajo. Y por el lado social, clases sociales, ¿no? Mientras que los marginalistas son totalmente lo contrario, ¿no? Por el lado de la producción no van, sino van por el lado del consumo. Por eso que para ellos la base de la economía, ¿cuál es? La utilidad, ¿no? Específicamente la utilidad marginal. Entonces ustedes ven que hay diferencias pues, sustanciales, ¿no? Enteramente sustanciales. Ahora, el análisis de cuál es correcto, quién te da una mejor explicación, eso ya queda para cada quien. Ahí sí es decisión personal, ¿no? Ustedes pueden estar convencidos que la concepción marginalista, sea la neoclásica, sea la que inclusive hay diferencias, ¿no? Entre la neoclásica y la keynesiana. Bien, entonces, analizamos la sociedad en sus dos grandes clases sociales, ¿no? Porque ya sabemos que quien paga la renta es el capitalista. Y para pagar la renta el capitalista, porque él es el que alquila la tierra para producir, ¿no es cierto? ¿Quién es el gran productor en términos de inversión? ¿Quién es el que invierte? ¿El trabajador invierte? ¿No? Quien invierte es el capitalista. Y necesita un lugar para ubicarse, entonces o compra o tiene que alquilar el terreno. ¿Y de dónde va a pagar para alquilar ese terreno? ¿De dónde saca para alquilar ese terreno, para pagar el arriendo? De su ganancia. Por eso Ricardo no le faltó razón, creo yo, ¿no? Él lo planteó así, ¿no? Ya ustedes verán, ¿no? Si aceptan o no esa, pero Ricardo dijo bien claro, ¿no? La renta y deducción de beneficios, que de ahí sale. Por lo tanto, la sociedad capitalista tiene estas dos grandes clases que tienen intereses diferentes. Cada quien, eso lo han dicho los clásicos, ¿ah? Eso cuando hablan de que Marx, el comunismo, tiene que ver. Marx lo desarrolló bajo otros criterios, es cierto, pero algo que ya lo habían estudiado y analizado los clásicos, y que son teóricos capitalistas. Bien, en la inversión de capital variable se hace en fuerza de trabajo. ¿Qué pasa ahí? El trabajador aparece como vendedor, ya sabemos, ¿no? En el mercado laboral, eso lo hemos explicado. En el mercado laboral el trabajador va con su mercancía, fuerza de trabajo, y el capitalista va como comprador. Si va como comprador, y dijimos que iba, ¿con qué se compra? Con dinero, ¿cierto? Ahora, a eso ya lo dejamos ahí. En la venta de la mercancía se va implícita la compra de ella por la fuerza trabajadora, o sea, el consumo individual de esta. Los capitalistas, miren, ¿cómo interpretamos esto? ¿No? Los capitalistas son vendedores. Cuando el empresario, el capitalista, en el mercado laboral, compra la mano de obra, entonces, a partir de ese momento, ¿a quién le pertenece esa mano de obra? Si ustedes compran una camisa, ¿a quién le pertenece la camisa cuando lo compran? A ustedes, ¿no es cierto? Que lo compraron. Cuando el capitalista compra la mano de obra, acá la particularidad es de que si uno compra una camisa y paga su precio, ya ¿no? Se apropia y es su propiedad. Cuando el capitalista compra la mano de obra, esa es la particularidad social. Eso es lo que tiene, bueno, cuando no se hace historia, ustedes entenderán, valga la redundancia, esto no se entiende, ¿no? El trabajador vende su mano de obra, el capitalista lo compra, pero por un tiempo determinado. No lo puede comprar, pues, permanentemente, porque si lo permanentemente me refiero para siempre. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos restituyendo la esclavitud, y esta sociedad no es esclavitud. Son la diferencia que hay en los diferentes modos de producción. Es una sociedad capitalista, por eso sus principios son la libertad y la igualdad, pues. A diferencia del esclavismo, donde sus principios son la desigualdad, ¿no? Y la pérdida de la libertad, porque la persona que es propiedad de otro, ¿qué perdió ya? Su libertad, pues, ¿no? Entonces, son los principios bajo los cuales se rigen las diferentes sociedades en las cuales el ser humano lo ha ido creando. Ese es el camino que se trazó, pues, de acuerdo a las condiciones con las cuales se encontraba, porque tampoco lo creó porque se iluminó. El mundo no es de iluminados. Los iluminados cumplen una función fundamental, es cierto. Grandes personajes que han aportado. Pero la historia lo hacen los pueblos, ¿no es cierto? La historia lo hacemos nosotros socialmente, nos trazamos un camino en base a lo que vamos encontrando y a las necesidades que vamos solucionando. Eso es lo que siempre ha hecho el ser humano, ¿no?
como dicen, ¿no? Se va a avanzar en base a prueba, error. Otra de las características del ser humano es la curiosidad, por ejemplo, ¿no? El ser curioso lo llevó a preguntarse por qué esto, para qué existe esto, cómo está esto. Y eso, ¿qué lo lleva? A querer conocer cada vez mejor las cosas. Bien, entonces, otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta, bueno, aquí las sociedades capitalistas se asalariadas. Otro aspecto importante es que las mercancías, como dijimos, se compran y venden por su valor. Otro aspecto importante es que no hay ninguna interferencia en el proceso de circulación. Pero vamos a ver nosotros en los esquemas de reproducción, y eso es lo que miren, a mí lo que me va a interesar bien, aparte de lo que van a leer, un compañero de ustedes me mostró lo que ya está leyendo, ¿no? El libro 2. Toda esta primera parte teórica, que es lo que nos va a permitir entender cómo desarrollamos los esquemas de reproducción. Y lo más importante van a ser sus conclusiones. Sus conclusiones no van a ser muchas, no van a ser 2 o 3 grandes conclusiones, ¿no? ¿A qué nos lleva? Ahí, por ejemplo, vamos a ver cómo el sistema capitalista, en su dinámica interna, entra en crisis. En su dinámica interna, ¿no? Claro, en los esquemas de reproducción vamos a ver cómo se da esa situación, pero evidentemente que hay otros elementos que ya estamos explicando que nos va a explicar ese problema de las crisis. Nosotros más adelante vamos a hacer teoría de crisis, pero el marxismo, dentro de sus esquemas de reproducción, explica cómo en su dinámica capitalista, por sus propios principios bajo los cuales se desenvuelve, quiera o no, entra en crisis. La crisis es estructural del sistema capitalista. Bueno, eso lo reconoce también la teoría capitalista, ¿no? Yo digo que teoría capitalista en términos generales, ¿no? Del marginalismo. No necesariamente, por ejemplo, los clásicos, porque los clásicos no teorizaron sobre crisis, ¿no? ¿Por qué no teorizaron sobre? ¿Cuándo el capitalismo empieza a teorizar sobre crisis? Que no lo había hecho antes. Los clásicos no teorizan sobre crisis. A partir de la gran crisis del 29. ¿Y quién es el gran teórico de la crisis? Keynes. ¿Y qué critica? El principio de pleno empleo, la ley de Say. Claro, con la ley de Say, ¿de qué crisis vas a hablar? La crisis estaba presente, pero no podías explicar la crisis, porque teóricamente te has generado otro tipo de explicación. Ya a fines del siglo XIX ya estaban las crisis, ¿no es cierto? Ya estaban los monopolios. Stanley Jevons, por ejemplo, o Jevons, no sé si es Jevons o Jevons, el gran teórico marginalista de Inglaterra, cuando hablaba de la crisis, ¿qué decía? Que la causa de la crisis eran las erupciones solares. Se le buscaba una explicación dentro de la naturaleza, no en su dinámica interna del capitalismo. Keynes es uno dentro del capitalismo, dentro del teórico capitalista, que explica la crisis por su dinámica interna. Por eso que para Keynes ya no existe la ocupación plena. Para él, el capitalismo se desenvuelve en base a desocupación. Y la desocupación no es, como lo dicen los neoclásicos, voluntaria ni friccional, sino la desocupación es involuntaria. ¿Qué significa una desocupación involuntaria? Que no depende de la persona, sino que se encuentra con la crisis producto del desarrollo capitalista. Bien, eso lo vamos a ver más adelante, pero eso nos va a ayudar para que al final no hagamos tanto problema y más rápido hagamos todas estas cosas. Las mercancías se compran y venden por su valor. Ahora vamos acá, vamos a ver rápido esto, ¿no? Ya sabemos, ¿no?, que la circulación del capital de mercancías incluye la circulación de la plusvalía, ¿no?, y compras y ventas en que se concretice el consumo individual de los capitalistas y el consumo de la plusvalía. Bueno, esto el consumo es parte de la... Usted sabe que el capitalista, su consumo individual y su consumo como capitalista sale de sus beneficios, de su plusvalía, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Esto es una cuestión importante, ¿no es cierto? El asalariado, con su salario, ¿qué cubre solamente? Su necesidad y subsistencia, o sea, todo lo que le sirve de su salario para el consumo final. Pero el ingreso del capitalista, que son sus ganancias o beneficios, o plusvalía, como lo estamos llamando hasta ahora, a él le cubre dos cosas. Como toda persona tiene que tener consumo final, o sea, medios de vida.
Pero solamente eso, él también tiene que reinvertir, o sea, tiene un consumo intermedio o también, como se conoce, consumo en bienes de capital, ¿no? Eso es lo que está diciendo esto, ¿no? Interpretas de esa manera, ¿no? El consumo individual es el consumo final, medios de vida, satisfacción de necesidades personales. El consumo de la plusvalía, entiéndalo así, es la reinversión, ¿no es cierto? Como capitalista ya. Como capitalista es necesario reinvertir. Bien. Ya sabemos que los capitales se entrelazan uno con otro. ¿Por qué decimos ya sabemos? Porque en la circulación simple explicamos eso, ¿no? ¿Recuerdan? Analizamos fase por fase. Cuando aparece el dinero, ustedes lo saben, ¿no? Es un proceso histórico, ¿no es cierto? Que son importantes. Antes de que apareciera el dinero, el intercambio era directo. ¿Con qué nombre se conocía ese intercambio directo? Que no todos sabemos eso, ¿no? Cuando aparece el dinero, entonces ya no es el intercambio directo, sino se interpone el dinero y lo separa en dos fases. Ya son, miren, nuevas situaciones, ¿no? Nuevas particularidades, bajo las condiciones bajo las cuales se está desenvolviendo. Entonces acá tenemos la venta y acá tenemos la compra. ¿Recuerdan? En el curso 1 explicamos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que la crítica a la ley de Say, el primero que le da de alma, pero simplemente se lo ponen de lado porque es un tipo que está pensando que hay que cambiar el sistema, es Marx, ¿no? Marx es el gran personaje que critica la ley de Say primero a mediados del siglo XVIII. Pero quien más ha pasado en términos de reconocimiento es Keynes, ¿no? Porque Keynes, su teoría que hace es fundamentando de que la ley de Say ya no funciona, ¿no? El principio del primer no funciona. Pero ¿en qué se basa Marx? Es algo simple, ¿no? Cuando analiza la venta como fase individual, la venta, ¿no? Nos dice algo muy cierto, ¿no? La venta al mismo tiempo que es, ¿recuerdan? Curso 1. El acto de la venta, ¿qué cosa es al mismo tiempo? Es compra, ¿no es cierto? Por un lado, no A le vende a B. ¿Qué está haciendo A? Está vendiendo, pero al mismo tiempo B, ¿qué está haciendo? La compra y venta, ¿no? Entonces, más de ahí dice, entonces, ¿qué nos dice Juan Bautista Say? ¿No? Ustedes saben que es la ley de Say, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la ley de Say? Toda oferta crea su demanda, eso se lo saben de memoria. Pero ¿cuál es el fundamento de Juan Bautista Say para decir que toda oferta crea su demanda? Para eso hay que haber leído algo pues, de Juan Bautista Say, ¿no es cierto? Aunque sea un par de hojas. Si no se hace eso, pues. Yo me aprendo de memoria, ¿no? Que la ley de Say dice que toda oferta crea su demanda, todo productor va acompañado de su consumidor, pero tiene que tener un fundamento. Y lo que dice Juan Bautista Say es que en el mercado todo comprador se encuentra con un vendedor, ¿no es cierto? O todo vendedor se encuentra con un comprador. Entonces de acá saque esa famosa conclusión, que sí que todo productor, todo vendedor, ¿con quién va acompañado? ¿Ah? ¿Con quién va acompañado? Si la vendes al mismo tiempo compra, cae por su propio peso. Pues. Todo vendedor, ¿quién lo acompaña al vendedor? El comprador. Entonces, en base a eso, ¿qué dice Juan Bautista Say? Todo vendedor tiene su comprador. O sea, toda oferta tiene su etcétera, etcétera. Y Marx dice, pues es una perogrullada, pues. ¿No? Porque es cierto que todavía es una compra, pero de ahí concluir de que el productor va acompañado de su vendedor, pues eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque estas dos fases, ¿no? Se pueden separar y yo puedo vender y ya no comprar. Y si yo vendo y ya no compro, genero posibilidad de qué. Si yo vendo y ya no compro, ¿qué genero en la sociedad? Genero condiciones de crisis. Por eso Marx en esa parte dice, se genera la posibilidad de crisis, porque la crisis ya se hace en realidad en el capitalismo, ¿no? En condiciones más concretas. Bien, pero esto es un poco lo que hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Son aspectos importantes que nos va ayudando en lo que es el análisis que vamos a hacer. Entonces, acá, para que
le compre A y está con dinero, ¿qué ha tenido que hacer? Para que B ya esté con dinero y le está comprando A, ¿qué ha tenido que hacer? Ha tenido que vender. ¿Y si ha vendido, a quién le ha vendido? A un comprador. A otro comprador, ¿no es cierto? Y así todo está entrelazado. Ningún productor está suelto, ninguno. Yo le decía, esto también lleva una explicación importantísima, que la economía tiene un carácter social. Nadie está suelto, nadie está individualizado. Todos estamos unidos, enteramente unidos. Y lo mismo pasa entonces con el capital. Eso no cambia en este caso, no va igual, es lo que nos dice acá, ¿no? Los ciclos de los capitales individuales se entrelazan unos con otros. Se presupone, se condiciona, ¿no? Es la dinámica del capital social. ¿Correcto? Bien. La metamorfosis del capital individual es un eslabón, ¿no? Igualito que estamos ahí, ¿no? La metamorfosis del capital individual, ¿no? Su cambio de forma, es un eslabón dentro del capital social. Porque acá lo vemos en su continuidad, en forma individual, porque es cierto, ¿no? Si el capitalista está en la primera fase, es obvio que no puede estar en la segunda ni en la tercera, ¿no? Después pasa a la segunda. Pero si lo vemos socialmente, un capitalista puede estar en la primera fase, pero otro ¿en qué fase está? En la segunda. ¿Y otro en qué fase puede estar? En la tercera, ¿no? Si lo vemos así, de esa manera, entonces el entrelazamiento es continuo y simultáneo. Bien. Veamos, el producto anual, que es el que vamos a analizar, vamos a partir de un producto anual, incluye tanto el consumo productivo y el consumo individual al mismo tiempo. Por lo tanto, si incluye tanto el consumo productivo como el consumo individual, entonces es cierto la segunda parte. Abarca conjuntamente la reproducción de la clase capitalista y la clase obrera o la clase trabajadora, ¿no? Es su consecuencia. Si se hace conjuntamente al mismo tiempo el consumo productivo y el consumo, vamos a ver los esquemas, ¿no? Y se parte de esto para que ustedes se acostumbren. Yo veo que a ustedes les falta una barbaridad para hacer teoría, porque a mí, yo una vez pensé que era una excepción, pero después me doy cuenta que parece que es la forma como se hace la microeconomía. La microeconomía también hay que razonar, hay que analizar, hay que interpretar. Yo cuando llegué a microeconomía hacíamos todo eso, porque también llevamos igual que ustedes, a microeconomía. Yo le digo, por eso yo le pongo como ejemplo, ¿no? Vayan a la biblioteca, por curiosidad, y saquen el libro de Alfred Marshall, Principio de Economía. Porque Marshall elimina ya el término política, ¿no? Prácticamente de ahí viene la tradición de eliminar, porque los anteriores, están León Vargas, Pareto, el mismo Carlos Meyer, sus obras todavía tienen el nombre de economía política. Pero Alfred Marshall lo elimina, su libro de Principio de Economía. Y de ahí para adelante sale teoría de precios, cualquier cosa, pero eliminan la parte política. ¿No? Ya eso tiene una intencionalidad, no lo vamos a explicar ahorita. Alguna vez lo dije en el consultorio. Pero vean, saquen el libro de Marshall y traten de leer sus primeros capítulos, a ver hasta dónde leen. Están acostumbrados a leer y a razonar y a profundizar el pensamiento. Estoy seguro que a la segunda o tercera hoja botan el libro de Marshall, que es un neoclásico, el que sintetizó toda la teoría neoclásica, ¿no? Porque los primeros neoclásicos, ¿qué discutían? De que lo más importante, ¿qué cosa es? La demanda. A diferencia de los clásicos que decían que lo más importante, ¿qué era? La oferta. No es que no existieran los dos, sino que ¿qué era lo más importante? Para los clásicos lo más importante es la oferta. Pero para los marginalistas y específicamente para los neoclásicos, ¿qué es lo más importante? La demanda. Toda esa discusión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué viene a hacer Marshall? A decir que se acabe la discusión. ¿Cómo acabó la discusión? Con su conocido ejemplo de la tijera y el papel, ¿no? Su conocido ejemplo que es histórico, ¿no? Dice, papel o tela, yo tengo una tijera y corto el papel y la tela. Entonces yo me pregunto, ¿quién cortó la tela? ¿Ah? ¿La hoja superior o la hoja inferior? ¿Quién la cortó?
¿Quién lo aportó? Ambos. Entonces, por lo tanto, los precios, ¿en base a qué están? A la oferta y la... Para él se acabó la discusión, mentira, pues, ¿no? Ahí no se acabó la discusión, más bien empezó la discusión más fuerte, ¿no? Pero para que vean, pues, ¿no? Pero lean esos libritos, son bien fuertes, ¿no? Yo digo fuertes para que no estén acostumbrados, pero no nos han acostumbrado a leer esas cosas. Menos luego sí se han leído Carlos Menger, ¿no? Algunos seguro se dirán que son seguidores de la escuela austriaca, que es la que está de moda, ¿no? Milei es un austriaco. ¿Y qué saben de la escuela austriaca? Solamente lo que dice Milei, ¿no? El anarcocapitalista. Pero ustedes, hay que tener, aunque sea por curiosidad, acostumbrarse a leer algo. Nosotros antes leíamos no porque nos decían que hay que leer eso, nosotros aparte de lo que nos decían leíamos por nuestra parte un montón de cosas. Por eso más que vi que éramos relativamente críticos a los profesores, ¿sabes? Venían los profesores dando los temas, nosotros les discutíamos, ¿sabes? Pero tenemos que leer, pues yo sé que hay que leer, porque si no, ¿cómo discutes? O sea, discute con ciertos fundamentos, sabes algo para qué discutir. Pero si soy solamente metido en mis manuales, porque yo le digo manuales a los libros de macroeconomía y microeconomía, son manuales. Eso los han sacado de los grandes personajes, ¿no? Como Barra. Por ejemplo, el famoso óptimo. ¿Por qué se dice óptimo de Pareto? ¿Qué es lo que se busca en la escuela neoclásica? La optimización, ¿no? ¿Y quién estudió fuertemente el problema de la optimización? ¿No? Wilfredo Pareto, pues se habla del óptimo de Pareto, etc. El famoso martillero, ¿no? Para los precios. Esas cositas que nosotros mal que bien nos enseñaban y leían. Pero ustedes nos han llevado solamente a puro manual. Que hay que estudiarlo y hay que leerlo, es cierto. Pero no es lo único, hay que leer los libros. Entonces cuando alguien me decía, oye, pero no leer los clásicos, me dice Smith, siglo XVIII, me dice Smith. ¿Cuál es el problema, Leo? Yo no sé cuál es el problema. ¿Tú crees que eres moderno con tu teoría neoclásica o los neoliberales o los textos últimos que están saliendo? ¿Cuál es el sustento de esos textos últimos que están saliendo? Hay ciertos avances, es cierto, pero ¿dónde está su base? Su base no está en el siglo XIX. Ahí no están los principales teóricos del marginalismo. ¿Qué ha cambiado de ahí? No se sigue haciendo el óptimo de Pareto. ¿Y dónde está el óptimo de Pareto? ¿No está en su libro? Carlos dice el óptimo de Pareto nada más y punto. Y así, ¿no? Muchas otras cosas. Digo, no se engañen, digo, pues. En los clásicos hay muchas cosas que rescatar mucho, porque como son los primeros teóricos del capitalismo, sacaron leyes. Es cierto que sus leyes son de un escenario de libre competencia, y ahora estamos en un escenario monopólico. Pero ¿acaso muchas de sus leyes generales no siguen funcionando? ¿Acaso el capitalismo no es acumulación y crecimiento? ¿Acaso el capitalismo no es la búsqueda de ganancia? ¿Acaso el capitalismo no es la individualización en el sentido de que cada quien busca su propio bienestar? Sigue siendo eso el capitalismo. ¿Acaso el capitalismo no se sustenta en la demanda solvente, como dijo Adam Smith? ¿Y qué es la demanda solvente? ¿Recuerdan qué decía Adam Smith que era la demanda solvente? Y es importante eso, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Qué cosa es la demanda solvente? ¿O qué entienden ustedes por demanda solvente? Demanda efectiva. ¿Y qué cosa es la demanda efectiva? Keynes le llamaba demanda por dinero. ¿Qué es eso? La demanda de aquellos que pueden adquirir La demanda en base a capacidad adquisitiva. O sea, el problema no es necesidad solamente. Yo puedo tener necesidad del producto, pero yo puedo estar muriéndome de hambre, pero si no tengo para comprar el alimento nunca me va a llegar. Salvo alguien, ¿no? Me va a poner una cuestión que está fuera de foco, ¿no? Que alguien me done alimento y viva de la donación. Las ollas comunes, ¿no es cierto? Las ollas comunes son mecanismos para evitar el estallido social. Tienen que hacerlo, ¿no? Ellos le llaman eso economía política, no ese tipo de gasto social. Son enemigos del gasto social, pero tienen que hacerlo. Sin las ollas comunes reviente el país.
¿no? Si ustedes vieron que últimamente le dejaron de dar una parte y salieron una mancha de las ollas comunes a reclamar, no comen. Y si no comes te rebelan, ¿no? O preguntan por qué no comen. Entonces tiene que dar el Estado, ¿no es cierto? Que no es lo correcto tampoco así, ¿no? Pero tiene que hacerlo. Es intervención del Estado por donde se quiera ver, ¿no? Y miren, y esto fue bien criticado, miren, pero ya miren, estamos en el siglo XXI. ¿Recuerdan cuando veíamos el capítulo del salario de Ricardo? En su capítulo sobre el salario, Ricardo hace una apreciación sobre la ley de pobres. ¿Recuerdan? Ricardo en su capítulo sobre el salario, esas son cosas importantes que uno le hace ver qué ha pasado. ¿Qué cosas nos dice Ricardo sobre la ley de pobres? Que se tienen que eliminar. Ricardo dice, si alguien realmente quiere a los pobres y quiere que se solucione su problema, tiene que eliminarse la ley de pobres. Porque ellos, como buenos liberales, ¿qué decían? Que toda solución, ¿de qué parte? De que cada quien haga, ¿no?, en forma libre e individual sus aspectos. De eso se parte, ¿no es cierto? Eso bien claro dice Ricardo. Entonces digo, hay muchísimas cosas. ¿Y qué cosa hablamos con la olla común? ¿Qué cosa es una olla común? Es algo parecido a lo que entiendo. Estamos hablando de Inglaterra de fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. O sea, el capitalismo de que nace con pobres a su costado. Y para de una u otra manera paliar esa pobreza, el Estado tenía que intervenir. Y la ley de pobres es una intervención del Estado tratando de darle, como ahora vemos, por ejemplo, una olla común, ¿no? Y de otras formas de hacer las cosas. La cosa no es pues de ahorita nada más, ¿no? Entonces y así, ¿no? En la renta de la tierra dicen otra cosa. Entonces en los clásicos hay muchas cositas que recuperar, que todavía siguen vigentes, ¿no? Porque son leyes que, mientras sigue el capitalismo, eso no va a cambiar. El capitalismo no puede dejar de acumular. El momento que deja de acumular, ¿qué decían los clásicos que sucedía? Esto lo dijeron ellos también. Algo importante que recuperamos en los clásicos que veíamos en su momento, ¿no? Los clásicos están preocupados de saber cuál es el camino del capitalismo. Los neoclásicos jamás van a preocuparse de eso, pues. Para ellos es eterno esto y totalmente eterno, ¿no? Entonces no hay que preocuparse a dónde va, sino preguntarse cómo vamos solucionando los problemas que se van presentando. Por eso nos pintan eso, ¿no? Hay que vivir el presente, hay que vivir el presente. Claro que hay que vivir el presente, pues. Por supuesto que hay que vivir el presente, pero ¿qué cosa es vivir el presente? ¿Ah? ¿Qué cosa es vivir el presente? Está bien, pero vivir el presente es solamente tomar en cuenta lo que nos va sucediendo en el momento. Para mañana, porque mañana también va a salir. Pero para saber lo de mañana y para vivir el presente, ¿qué tenemos que conocer? ¿De dónde vinieron estos problemas? Si no, ¿cómo no? ¿No es cierto? Pero ¿qué nos dicen? Vivir el presente es como que la vida fuese solamente actuar sobre lo que te encuentras. La vida no es solamente actuar sobre lo que te encuentras. Acá hay dos aspectos. Primero, saber de dónde proviene con lo que te encuentras, porque de algo tiene que provenir. Y segundo, después que analizas lo que te encuentras, saber hacia dónde va a ir, qué solución vamos a dar. Eso evidentemente lo destapan totalmente, ¿no? La economía neoclásica nunca lo va a hacer. Bien, esta es una primera parte. El problema, como dijimos, es reponer en base a un producto determinado el valor del capital absorbido por la producción y cómo se entrelaza con la reposición. ¿Por qué hablamos solamente de reposición? Porque estamos hablando de reproducción simple. La reproducción simple, por definición, ¿qué carácter tiene la producción? ¿Qué carácter tiene la producción? Mire, y cuando hago esta pregunta, no estoy diciendo cosas nuevas, ¿ah? Todo esto se ha hecho en el curso 1. Entonces, por lo menos para que se preocupen de repasar, pues. ¿Por qué hablamos de reposición? Porque estamos hablando de reproducción simple. ¿Y qué carácter
tiene la reproducción simple referido a la producción? ¿Qué carácter tiene? Que no se altera. Que no se altera, o sea Que no crece, que es la misma. No crece la producción, sino que tiene que volver a recuperarse. La misma producción se hace permanentemente. Y para hacer la misma producción permanentemente, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que reponer el capital utilizado, solamente reponer. En una condición de crecimiento, no solamente repones, sino adiciones. Si no, ¿cómo creces? Y eso sería la producción empleada. Claro, no hay que adicionar, si no, ¿cómo creces? No habría forma de crecer. Bien, por eso dice, la reproducción simple sobre la misma escala constituye una abstracción sobre una base capitalista. Y acá también vuelvo, ¿no? Siempre he dicho, ¿no? Cuando hablamos de abstracción, no estamos hablando de abstracción como una categoría trascendente, ¿no es cierto?, que va más allá de la realidad, sino estamos hablando dentro de lo que nosotros conocemos el método bajo el cual esta teoría analiza la sociedad y la economía, ¿no? ¿Cuál es el método? El método no es dialéctico solamente. ¿Cuál es el método? Yo le dije bien claro también, ¿no? Si ustedes no entendieron el método y no conocen mínimamente el método, nunca van a entender. ¿Cuál es el método? El materialismo dialéctico aplicado a la sociedad, el materialismo histórico. Entonces, cuando hablamos de abstracción, lo hablamos no en términos de trascendencia, ni en términos metafísicos, si podemos hablar de esa manera, sino lo hablamos en términos concretos, ¿no? Entonces, es lo que quiere decir acá, ¿no? Si el capitalismo tiene una ley bajo la cual se desenvuelve, que nos dice que tiene que permanentemente estar en crecimiento o tiene que estar permanentemente acumulando, entonces, producir lo mismo permanentemente no es real y concreto, ¿no es cierto? Se da como una particularidad. Como base capitalista hay que crecer. Y esto es una discusión bien fuerte ahora, porque ¿por qué la discusión? Porque se dice, han endiosado el crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay nada. No, hay que tener cuidado. ¿Qué significa eso? Hay que tener cuidado. Por ejemplo, yo le digo, ahora que se discute el salario mínimo, en el caso de Perú de repente la particularidad, pero ahora que se discute el salario mínimo, nos dicen, el salario mínimo no puede crecer, pues no puede darse más. ¿Cuándo se tiene que dar? Cuando exista crecimiento. Si no hay crecimiento, ¿cómo le vas a dar más? Porque no lo veas en dinero, sino como riqueza.